Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia del Señor estamos despiertos a un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, rogamos que este día sea un día en el cual podamos conocerle más, amarle más y también, Señor, cumplir la misión que usted nos ha dejado en esta tierra. Suplicamos que todas las reflexiones que estamos tomando, los tiempos de meditar, sirvan a nuestra fe, Señor. Ayuden a nuestro conocimiento y discernimiento para ser el pueblo que usted espera de nosotros. Rogamos esta gracia, Señor, confiando que así será, pues lo pedimos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, el día de hoy vamos a hablar sobre las marcas de la iglesia verdadera. ¿Cómo poder distinguir en medio de tantos movimientos que han surgido? Miles y miles de denominaciones están registradas en gobernación. ¿Cómo distinguir dónde está la iglesia verdadera? Mis hermanos, es importante que podamos reconocer que tanto las instituciones como los individuos pueden apostatar de la fe. Por eso es importante discernir cuáles son las marcas esenciales de la iglesia visible, esa iglesia legítima y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, porque no cualquier denominación que se llame iglesia lo es. Ninguna iglesia está libre del error o del pecado. Solo en el cielo la iglesia será perfecta, pero mientras estamos en la tierra, tenemos que aprender a distinguir las marcas de la iglesia verdadera, para que sepamos si nosotros estamos caminando dentro de estas marcas o nos estamos equivocando. Recordemos una vez más que nadie está libre o exento de pecado o de equivocarse. Existe una diferencia significante entre la corrupción que afecta a todas las instituciones y la apostasía. Por lo tanto, para proteger el desarrollo y el cuidado del pueblo de Dios, resulta importante que definamos las marcas de una iglesia verdadera. Las marcas de una iglesia verdadera han sido definidas históricamente en tres. 1. La predicación verdadera de la palabra de Dios. 2. El uso de los sacramentos de acuerdo a su institución, o la administración correcta de los sacramentos, diría Juan Calvino. Y 3. La práctica de la disciplina de la iglesia. Hablemos sobre la primera, la predicación de la palabra de Dios. Aunque las iglesias difieren sobre detalles de teología y en grados de pureza de la doctrina, la iglesia verdadera afirma todo lo que es esencial para la fe cristiana. Del mismo modo, una iglesia es falsa o apóstata cuando oficialmente niega una de las premisas esenciales de la fe cristiana, como la deidad de Cristo, su encarnación, su ascenso a los cielos, su segunda venida, la Trinidad, la justificación por la fe, la expiación u otras doctrinas esenciales para la salvación. La Reforma, por ejemplo, no fue una simple lucha por menudencias, no eran cosas insignificantes lo que se estuvo tratando, sino que se estaba tratando el corazón mismo del Evangelio, la doctrina cardinal de la salvación. Entonces, en este primer punto debemos cuidar que no se desvirtúe la doctrina del Evangelio de Jesucristo, que no se desvirtúe la doctrina que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Segundo aspecto, la administración de los sacramentos. Negar o difamar los sacramentos instituidos por Cristo es falsificar la iglesia. La profanación de la cena del Señor o el ofrecerlo a personas no cristianas que aborrecen la iglesia descalificaría a una iglesia de ser reconocida como una iglesia verdadera. Ya Juan Calvino nos decía que solo los ministros debidamente ordenados eran los únicos facultados para ministrar la Santa Cena. Por eso no cualquiera puede ministrarla y no cualquiera puede tomarla. Hacer esto haría que se profanaran estos medios de gracia que son tan eficaces y tan hermosos como recursos entregados para el fortalecimiento de la fe del pueblo de Dios.
tengamos cuidado porque hay personas que no toman muy en serio esta parte y pueden estar profanando la mesa o la cena del Señor. A veces hay iglesias que simplemente reparten la Santa Cena sin las amonestaciones, sin el hecho mismo de que aquellos que han de tomarla deben haber hecho una profesión pública de su fe y deben de conocer con profundidad o deben tomar conciencia de las implicaciones de estos sacramentos. El tercer punto es la disciplina de la Iglesia. Aunque el ejercicio de la disciplina de la Iglesia en ocasiones puede ser equivocado en la dirección, puede ser a veces demasiado severo o demasiado laxo, puede convertirse en algo tan pervertido que ya deje de ser reconocido como legítimo. Ha sucedido que en lo largo de la historia la Iglesia se ha usado a veces para perseguir, para lastimar, en lugar que restaurar, o en lugar de que se usara legítimamente para velar y cuidar la pureza y la santidad de la Iglesia. Vamos a dar unos ejemplos. Si una iglesia de manera abierta e impenitente suscribe, practica o se niega a disciplinar los pecados graves y perversos que en los miembros de la iglesia hay, no está exhibiendo esta marca de una iglesia verdadera. Hay iglesias donde se relaja completamente la disciplina. Simplemente cada quien vive como quiere, hace como quiere y nadie tiene la capacidad de llamar al orden, aplicar la disciplina para evitar que se corrompa la pureza y la santidad de la iglesia. Recordemos que las conductas pecaminosas dentro de una iglesia terminarán por corromper la doctrina. Y estamos hablando de las marcas verdaderas de una iglesia. Aunque los cristianos deberían estar solemnemente precavidos de no convertirse en cismáticos en su espíritu, cismáticos o sea, dividirse pues, o tener un espíritu de división o discusión, también deberían estar advertidos de su obligación de no apartarse deberían estar advertidos de su obligación de apartarse de comuniones falsas o apóstatas. No podemos decirle hermano a cualquiera. Hay comuniones que son falsas, que son apóstatas, que niegan la fe de Jesucristo. Entonces no llamamos a cualquiera hermano. Esto debiera ser una advertencia y yo les invito a leer Judas. Es una epístola demasiado cortita que da advertencias contra estos aspectos. Todas las iglesias verdaderas, en mayor o menor grado, deberían exhibir las verdaderas marcas de una iglesia. La predicación de la sana doctrina, la administración correcta de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina dentro de la misma. La reforma de la iglesia es una tarea que no tiene fin. Por eso se dice iglesia reformada, siempre reformándose. Cuando una iglesia no se revisa a sí misma, cuando una iglesia no está viendo que estas marcas que estamos mencionando ahora se estén llevando en la práctica, corre el riesgo de corromperse, corre el riesgo de desviarse de su camino. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que Él nunca nos abandona. En su misericordia nos llama a la fidelidad y nos da instrucciones, nos da conocimientos para que el pueblo de Dios sea un pueblo instruido y no nos acontezca lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mis hermanos, recuerden que los temas que tocamos son simplemente para despertar el interés de ustedes de investigar, de profundizar, porque estos temas hay mucho más que tratar. Hay recursos que tenemos como libros de doctrina, libros de teología sistemática, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, etc. Cada miembro tiene la responsabilidad de estudiar y profundizar en estos temas. De no hacerlo así, es responsable a sí mismo también si su iglesia, donde se congrega, deja de enseñar la sana doctrina, si se profana la mesa del Señor o los sacramentos y, finalmente, si se deja de ejercer disciplina y se corrompe la pureza y la santidad de la iglesia. Es un llamado que hacemos de que cada día debemos buscar más y más ser fieles al llamado bíblico de la predicación,
de la administración correcta de los sacramentos y de la práctica de la disciplina en la iglesia. Si estas tres señales están dentro de la iglesia, si estas prácticas son dentro de nuestra iglesia, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo ayudará a crecer y avanzar a la iglesia en su pureza, en su santidad. Y mis hermanos, no menospreciemos la doctrina ni menospreciemos las enseñanzas que son fundamentales a cada creyente. Por eso, cuando a mí me dicen y me comentan de alguien que se aparta de la doctrina de la palabra de Dios y se va a alguna secta, algún grupo de estos que están surgiendo, simplemente lo primero que pienso es una gente ignorante, no conocía su doctrina bíblica. Aquel que conoce la palabra de Dios se sustenta en ella, se alimenta en ella y en ella va a ser purificado, porque recuerden que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y es los sacramentos un recurso espiritual, como hemos venido reflexionando, para fortalecer nuestra fe, y la disciplina nos evita salirnos y corrompernos en aquello que se nos ha llamado a vivir en pureza y santidad. Mis hermanos amados, que estas reflexiones que estamos teniendo sirvan en verdad como un acicate a nuestro corazón para dedicar tiempo a instruirnos y a fundamentarnos como una iglesia verdadera. Como resumen de este día diremos: una iglesia verdadera tiene marcas visibles que la diferencian de una iglesia falsa o apóstata. La predicación del Evangelio es necesaria para que una iglesia sea legítima. La administración correcta de los sacramentos sin profanación es una marca de la iglesia verdadera. La disciplina contra la herejía y los pecados graves dentro de una iglesia es una tarea necesaria para evitar que ésta se corrompa. La iglesia siempre necesita ser reformada de acuerdo con la palabra de Dios. Los pasajes bíblicos para la reflexión de este día son Mateo 18, 15 al 17, Romanos 11, 13 al 24, 1 Corintios 1, 10 al 31, Efesios 1, 22 al 23, 1 de Pedro 2, 9 al 10. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sigamos profundizando y conociendo más de nuestra doctrina. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.